Entonces vamos a empezar a ver la parte de pulmonar, que pues la función más importante que vamos a estudiar es la oxigenación de la sangre. Entonces, en conjunto, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular lo que hacen es oxigenar la sangre y entregar esa sangre oxigenada a los tejidos. Pues vamos a ver rápidamente dos conceptos que están por ahí en la lista de contenidos, pero que vamos a verlos, digamos, desde una perspectiva bastante general, que es el VO2 y el DO2. Entonces, básicamente el VO2 se refiere al consumo de oxígeno. ¿Sí me escuchan bien? Es que yo estoy viendo un poco trabadas las camaritas y así. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Ok. Déjenme rápido, le cambio aquí a ver si esto mejora. Okay. Bueno, entonces el VO2 es el consumo de oxígeno. No sé si recuerdes, no, eso no lo he mencionado. Sí, no. Ok, VO2 es el consumo de oxígeno. Se mide en mililitros por minuto y más o menos un buen número son 250 mililitros por minuto de consumo de oxígeno. O sea, en un minuto tú utilizas, quemas o lo utilizas para la respiración celular 250 mililitros por minuto de oxígeno. Entonces existe otro concepto que es el DO2. El DO2 significa el delivery de oxígeno o la entrega de oxígeno. O sea, cuánto oxígeno que va en la sangre llega a los tejidos y es utilizado. Y entonces en ese sentido, el VO2 debe de ser, o más bien el DO2, quieres que sea igual al VO2. Porque si no son iguales, quiere decir que no estás entregando el suficiente oxígeno para cumplir la demanda. Entonces, la chamba del sistema cardiovascular y respiratorio en torno al oxígeno es hacer este match, o sea, que el DO2 match al VO2. Pero, ¿de qué depende el DO2? O sea, ¿cómo le hace el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio para regular el DO2 y que sea adecuado? Fíjate, el DO2 es igual al gasto cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre lleva cierta cantidad de oxígeno. Entonces, si mando más flujo, pues va a llegar más sangre con ese oxígeno más veces por unidad de tiempo, ¿no? O sea, si yo perfundo un tejido o lo irrigo con 1 litro por minuto, le llega una cierta cantidad de oxígeno por minuto. Pero ahora lo subo a 2 litros por minuto. Pues en ese mismo minuto ahora llegan 2 litros que tienen la misma cantidad de sangre, pero ahora son 2 litros. ¿Me explico? Por eso, a partir de esta fórmula debemos de entender que puedes mandar más oxígeno a un tejido aumentando el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco. Lo que nos falta entender, y lo vamos a ver ahora en pulmonar, es que es el contenido arterial de oxígeno, pues de la sangre arterial, obviamente. O sea, por unidad de volumen de sangre, cuánto oxígeno lleva. Bien. Pues bien, lo malo es que para entender cómo se oxigena la sangre, pues es un proceso de varios pasos. De hecho, vamos a ponerlos aquí. Y pues obviamente tenemos que entender la anatomía primero para irnos a la función del sistema respiratorio. Entonces voy a poner aquí oxigenación de la sangre. Ese es más o menos el tema grande que vamos a estudiar en estas últimas clases con el sistema respiratorio. Entonces la oxigenación de la sangre es un proceso que más o menos vamos a estudiar en 3 pasos. Vamos a ponerle mejor aquí el 1, que es la ventilación. El 2 es la difusión de gases. Y el 3 sería el transporte de gases. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿dónde está el oxígeno? En el aire ambiental, ¿no? Y si ya leíste un poco de la anatomía, sabes que los gases difunden, o sea, del aire exterior o del aire ambiental, para entrar a la sangre, tienen que difundir en los alvéolos, que es una estructura de la vía aérea, ¿no? Entonces, o de los pulmones. Entonces, los pulmones tienen unas estructuras pequeñas que se llaman alvéolos y ahí los gases cruzan una barrera. En el caso del oxígeno, pues cruza desde el espacio del alvéolo y se mete en la sangre. Eso es la difusión. Pero entonces,
para yo llevar el aire que tiene oxígeno desde la atmósfera, porque el aire que está con oxígeno está alrededor de mí en la atmósfera, lo tengo que introducir y llevar a los alvéolos. Eso es la ventilación. La ventilación es mover el aire ambiental al interior de tus pulmones y llevarlo a los alvéolos, porque ahí es donde pueden difundir los gases. Y por último, esos gases van a ir en la sangre, pues para ir a los tejidos, y hay mecanismos de transporte. Obviamente, para el oxígeno, pues la hemoglobina es lo más obvio, ¿no? Pero también vamos a estudiar el CO2. Entonces, un poco lo mismo para el CO2. El CO2 lo producen los tejidos, lo dejan en la sangre, entonces la sangre transporta el CO2 de vuelta a los pulmones, en los alvéolos el CO2 difunde desde la sangre hacia los alvéolos y luego tú expiras para sacar ese CO2 y pues la expiración es parte de la ventilación también. Entonces vamos a estudiar estos tres pasos en ese orden. Y lo primero que veremos entonces es ventilación, pero para entender cómo ocurre la ventilación, que es este movimiento de aire desde el exterior hacia el interior de los alvéolos y en sentido opuesto para la expiración, pues tenemos que entender la anatomía, porque pues ciertamente va muy estrechamente relacionada la función con la estructura, ¿no? Entonces, pues vamos para allá y con esa excusa hablaremos hoy sobre todo de anatomía y ya mañana, bueno, más bien el viernes, empezamos con la fisiología de la ventilación. Bueno, entonces esto más o menos ya lo vimos. Déjame rápido, abro aquí el Nether. Y pues sabemos que obviamente la región anatómica que nos interesa es el tórax, y ya hablamos un poquito de qué es la cavidad torácica. Vamos a recordar un poco. Entonces acuérdate que el tórax, a secas tórax, es la parte del tronco que está entre el cuello y el abdomen. Pero por dentro, las estructuras, las vísceras que están adentro de la cavidad torácica. Entonces la cavidad torácica es el espacio que está encerrado por la caja torácica. ¿Y qué es la caja torácica? Pues está como jaula ósea que involucra a las costillas, al esternón y a la columna vertebral por atrás. No incluye esto que llamamos la cintura escapular, que es la clavícula y la escápula. Entonces, si solamente agarro las costillas, el esternón y la columna, esa es la caja torácica, y adentro es la cavidad torácica. Y te acuerdas que la cavidad torácica tiene como tres zonas o regiones o tres espacios, que pues ya estudiamos más o menos una, que es el mediastino, ¿no? Entonces me refiero a estas tres. Esta es una vista superior, o sea, nosotros estamos desde arriba y estamos viendo el piso de la cavidad torácica, que es el diafragma. Entonces aquí estaría la cavidad pulmonar derecha, la cavidad pulmonar izquierda. ¿Y cómo se llama esta región entonces? Hablando de las regiones de la cavidad torácica. Mediastino. Es el mediastino. ¿Te acuerdas que era como una columna hacia arriba? Y entonces ahí está el corazón y el pericardio, etcétera. Entonces mediastino y dos cavidades pulmonares que pues vamos a estudiar hoy con un poquito más de detalle. Bien, entonces la cavidad torácica es el interior del tórax rodeado por la caja torácica, que tiene estas tres divisiones o regiones, que es el mediastino y las dos cavidades pulmonares. Entonces la caja torácica es la estructura ósea del esqueleto, los huesos, que incluye estas estructuras. Pero también vamos a hablar de la pared torácica. Cuando hablemos de ventilación vamos a ver que la pared torácica es importante. Hoy vamos a hablar un poquito de su estructura. Pero bueno, es la caja torácica, o sea, las estructuras óseas más lo demás, que serían los músculos, la piel, el tejido subcutáneo y las fascias. Entonces, si yo hablo de toda la pared torácica, pues me refiero a con el cuerpo completo, toda la pared de ese tórax, no solamente la parte ósea. Entonces, los músculos que hay aquí, la piel que está por encima, el tejido subcutáneo, la grasita, etcétera, etcétera, todo eso es la pared torácica. Lo vamos a ir viendo, pero pues ya a lo mejor has notado cuando inspiras, pues se levanta la caja torácica, pero pues porque la pared torácica se echa un poquito hacia adelante y hacia arriba, toda la pared torácica. Y luego veremos que eso es gracias a la acción de varios músculos. Entonces, primero que nada, pensemos entonces un paso hacia atrás, cuáles son las funciones de la caja torácica, refiriéndome a esta estructura ósea. Proteger los órganos. ¿Perdón? Proteger los órganos. ¿Ok?
Pues primero que nada, obviamente una función de protección, pues porque es como una jaula ósea, como una caja o estructura rígida que pues puede dar protección ante un trauma, ¿no? Sobre todo un traumatismo contuso, o sea, un golpe, pues si fuera un arma punzocortante, pues tienes los espacios intercostales donde está un poco desprotegido, pero ciertamente la caja torácica protege a las estructuras internas de traumatismos. ¿Alguna otra? Ayuda también a los movimientos respiratorios. Exacto. Y en esa función vamos a hacer un poco más de enfoque porque, y lo vamos a ir entendiendo, pero fíjate, cuando inspiras, se infla la caja torácica. Y a lo mejor dices, pues es que inspiro, entra aire y se inflan los pulmones y por eso se infla la caja torácica. Cuando en realidad es al revés. Y eso lo entenderemos mejor el jueves. Primero se expande la caja torácica y por consecuencia se mete el aire a los pulmones. Y entonces ese movimiento de la caja torácica es necesario para que haya ventilación. Si no puedes mover la caja torácica, no habría ventilación. Y pues a lo mejor ahorita te suena H, pero entonces ¿cómo es ese proceso? Lo vamos a ver a más detalle el jueves. Hoy veremos el viernes, solamente veremos la estructura. Bueno, entonces esta caja torácica está compuesta de 12 pares de costillas que dependiendo de su inserción en el esternón es como les denominamos. Entonces, fíjate, aquí está una costilla y tiene esta estructura blanca para articularse con el esternón o para unirse con el esternón. Se llaman cartílagos costales. Cuando te da una costocondritis, no sé si alguien le ha dado un dolorcito así bien localizado cerca del esternón, una costilla, probablemente fue una costocondritis, que significa una inflamación del cartílago costal, por eso es costocondritis, se refiere al cartílago. Pero bueno, cada costilla está unida al esternón en un cartílago costal. Las primeras 7 costillas tienen su propio cartílago costal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego vienen la 8, 9 y 10, que se les llaman costillas falsas porque se unen al cartílago costal de la 7. Esta sería la 8, la 9 y la 10. Te fijas que se unen al de la 7 y ya con eso llegan al esternón. Y luego quedan las costillas 11 y 12 que no se articulan con el esternón y entonces quedan como si estuvieran flotando. Y por eso les llamamos costillas flotantes, que son la 11 y la 12. Si las vemos por atrás, aquí debe haber una imagen por atrás, ¿dónde está? Aquí. Son estas, ¿no? Que están flotando y no llegan al esternón. Bueno, entonces son esas costillas, los cartílagos costales correspondientes, las 12 vértebras torácicas, o sea, la columna vertebral, los 12 cuerpos vertebrales de la columna torácica conforman parte de la caja torácica y pues obviamente que el esternón por adelante. Estas son las estructuras óseas de la caja torácica. Doctor, ¿qué tipo de articulación es de la costilla con el esternón? No recuerdo ahorita el nombre exacto, pero es una articulación que no es móvil. De hecho, la articulación que le vamos a poner un poco de enfoque es la otra, la de la costilla con la columna, porque esa tiene movimiento. Esta es una articulación con el cartílago, tiene un nombre preciso que ahorita no recuerdo y no quisiera equivocarme. Pero hablando precisamente de esas articulaciones que nos menciona Andrea, fíjate lo interesante de la articulación, la otra, la de la costilla con el cuerpo vertebral por atrás, porque tú pensarías que es inmóvil, pero no, tiene un movimiento rotatorio más o menos en este eje. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta es la columna, vemos aquí 2 cuerpos vertebrales y vemos una costilla, ¿no? Entonces es la parte de atrás, como si fuera un foco en esta articulación de aquí, aquí, ¿verdad? Donde está la costilla articulando con el cuerpo vertebral correspondiente. Entonces, esa articulación es móvil y tiene un movimiento más o menos en este eje. Si hiciéramos un corte como coronal o pseudocoronal, lo veríamos más o menos así, y entonces la costilla puede hacer ese movimiento rotatorio en este eje. Entonces, más o menos vértelo imaginando. Aquí tienes la columna y las costillas están aquí, ¿no? Las costillas, como están con esta articulación, son capaces de girar en ese eje, pueden hacer más o menos este movimiento como de una bisagra que está fija en la articulación de atrás
con la columna vertebral. ¿Para qué sirve eso? Fíjate. Esta sería una vista lateral de la caja torácica. Aquí está la columna, aquí está el esternón y esta sería una costilla. Entonces, esa articulación lo que permite es que las costillas giren, suban y entonces el esternón sube de nivel. O sea, se mueve hacia arriba y un poco hacia adelante. ¿Para qué sirve? Sí. Creo que la articulación es sincondrosis. Creo que me acabo de Sincondrosis, sí. Probablemente tengas razón. La de la costilla con el esternón. Entonces, sí, este movimiento rotatorio en ese eje, obviamente de todas las costillas, aquí nada más nos están poniendo una, fíjate lo que genera, ¿no? Las costillas están, fíjate, no lo mencioné, pero es evidente a simple vista, sobre todo en esta, que están como, espérame, es que aquí con la animación me revuelvo, que están como caídas, ¿no? No están perfectamente horizontales, sino que están como que un poco caídas hacia adelante. Y si no, veámoslo otra vez en esta imagen. Esta es la posición, digamos, neutral de las costillas. Pero fíjate, cuando inspiramos, tú ya sabes que se levanta la caja torácica, ¿no? Luego veremos cómo y por qué, pero al menos para qué sirve. Fíjate, cuando se levantan las costillas, levantan el esternón y entonces me queda más adelante el esternón. ¿Cuál es el punto aquí importante? Que el diámetro antero-posterior o postero-anterior es mayor cuando se levanta la caja torácica. O sea, la medida o la medición, la distancia de la columna al esternón es una, pero cuando expando la cavidad, la caja torácica y el esternón se echa hacia adelante, mide más. Entonces, lo que hice es hacer, al menos en su diámetro posterior anterior, más grande a la cavidad torácica. ¿Vamos bien? Bien, no solo eso, sino que ahorita veíamos esta disposición que tienen las costillas, si las vemos por atrás, que están también como caídas hacia los lados. O sea, en vez de estar así horizontales, están como caídas, ¿no? Entonces, ese mismo movimiento de levantar la caja torácica involucra también que cuando las costillas se levantan, hacen un movimiento en su, digamos, dimensión transversal o en sus lados, de tal forma que se elevan, como están así caídas, y entonces se quedan un poquito más horizontales cuando las levantas. Ese movimiento, el punto o el objetivo es el diámetro transversal. Fíjate, en reposo sería de aquí a aquí, pero cuando levantas la cavidad torácica, mide más. Entonces también levantar la caja torácica aumenta la dimensión, en este caso, del diámetro transversal de la cavidad torácica. Entonces, ¿cuál es el punto de levantarla? Hacer más grande a la cavidad torácica, al menos por lo pronto en su dimensión posterior anterior y en su diámetro transversal. Fíjate, hablando de esto, de que estamos aumentando el tamaño de la cavidad torácica, nos falta una dimensión bien importante y un movimiento bien importante que permite aumentar su tamaño también, que a lo mejor es el más obvio para ti. ¿Qué nos falta? El diafragma. El diafragma. ¿Qué hace el diafragma cuando inspiras? Se contrae y se baja. Se contrae y baja. O sea, se contrae en la inspiración, pero cuando se contrae el diafragma, desciende. Entonces, fíjate, ya dijimos de atrás hacia adelante, cuando inspiro se hace más grande, porque se levanta la caja torácica. De los lados o del diámetro transversal se hace más grande cuando inspiro, porque levanto la caja torácica, pero las costillas se levantan también, porque están como caídas hacia los lados. Pero además, cuando inspiro, el diafragma desciende y entonces el diámetro longitudinal o el diámetro vertical, o digamos en sus dimensiones de abajo hacia arriba, la cavidad torácica se hace más grande cuando inspiras por el descenso del diafragma. Luego le vamos a dar como más puntualidad porque este es el movimiento principal en una respiración tranquila, en reposo, como estamos respirando ahorita. Y esto ocurre más cuando hacemos respiraciones forzadas, por ejemplo, cuando haces ejercicio. Lo vamos a ir viendo. Ahorita el punto es que entiendas que la caja torácica se puede mover y que la cavidad torácica aumenta de tamaño cuando levantas la caja torácica
o cuando desciendes el diafragma, o sea, en la inspiración. Y por tanto, cuando expiras, pasa lo contrario. Cuando expiras, el diafragma se relaja, no genera fuerza. De hecho, eso lo vamos a ver después, siempre hay un poco de confusión ahí. Cuando expiras, el diafragma se relaja y regresa a su posición original, digamos de forma pasiva, pero entonces vuelve a tomar su posición original y entonces el diámetro vertical mide otra vez lo mismo que medía al principio en reposo. Y lo mismo para la caja torácica. Cuando expiras, pues vuelve a descender y regresa a sus dimensiones originales, ¿no? Entonces en la inspiración aumenta de tamaño y en la expiración pues disminuye de tamaño, pero digamos regresa a su tamaño original. Bueno, ahora pues ciertamente para nosotros poder elevar la caja torácica pues necesitamos una fuerza, ¿no? Que la pueda elevar y esa fuerza la generan los músculos de la respiración. Entonces hay unos músculos de la respiración que funcionan pues para mover a la caja torácica. Obviamente el diafragma, ya lo vimos, es un músculo que desciende, pero hay otros músculos que llamamos músculos accesorios que su chamba es mover a la caja torácica o a la, pues sí, a la caja torácica o a la pared torácica. Entonces veamos esta disección o esta caricatura de una disección, es una vista anterior, ¿verdad? Aquí está los músculos pectorales, aquí abajito estaría el esternón. Entonces vamos a ir disecando, ¿no? Entonces obviamente aquí estaría el pectoral mayor. Si lo quitamos, veríamos el pectoral menor, que es este de aquí. Esos no son músculos que se utilizan en la respiración, pero para que te vayas ubicando. Entonces haz de cuenta que los quitamos y entonces vería la pared anterior de la cavidad o de la caja torácica, pero ya quité la piel, obviamente, el tejido subcutáneo, quité el pectoral mayor y quité el pectoral menor. De este lado sí se ve, pero de este lado no. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Pues la pared anterior, pero quitando todas esas estructuras, y entonces aquí está el esternón y aquí están las costillas, vistas por adelante, ¿verdad? Pero te fijas que a diferencia de las otras imágenes, que eran solamente los huesos, las estructuras óseas, el esqueleto, pues aquí había un huequito, ¿no? Los espacios intercostales. Pero digamos en la realidad los espacios intercostales tienen como una membrana que los tapa, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llaman estos músculos? ¿Intercostales? Son los músculos intercostales, que son músculos accesorios de la respiración. Entonces, estos espacios están cubiertos por una membrana de músculos intercostales. Ahora, ojo, porque son varios, no nada más uno. Entonces, si los vemos desde afuera, estoy viendo, fíjate, estos músculos que están como de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, ¿te fijas? Van como en una dirección de lado hacia el centro y de arriba hacia abajo, ¿lo ves? Esos músculos intercostales que tienen esa dirección y que yo veo desde afuera, ¿cómo se llaman? Intercostales externos. Intercostales externos, ¿no? Y que en esta imagen pues son los que estamos viendo, pero en esta imagen de la derecha de la pantalla sería el que está indicado con la letra A. ¿Te fijas? De afuera hacia adentro. Este sería el intercostal externo. Bien, ahora haz de cuenta que vamos a hacer la disección y vamos a hacer un corte coronal. O sea, haz de cuenta como si fuéramos a abrir un aguacate. Entonces con el bisturí abrimos por la orilla y vamos a quitar la tapa y la voy a poner aquí volteada. Entonces se vería así. Otra vez, como si fuera el aguacate. Lo abro por la orilla y quito la tapa, la volteo y la pongo aquí. Entonces es la misma pared anterior, pero vista desde atrás, ¿verdad? Este es el esternón, pero visto desde atrás. Entonces aquí también vemos unos músculos, pero no son los mismos que estos. ¿Cómo se llaman? Los internos. Intercostales internos. Y vemos que la dirección es al revés, fíjate, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, que viene siendo entonces la letra B, de adentro hacia afuera. Y se llaman intercostales internos. Ahora, como ya decíamos, son músculos accesorios de la respiración y ya veremos exactamente cuál es su papel,
pero básicamente los externos es durante la inspiración, sobre todo cuando utilizas músculos accesorios, la inspiración forzada, y los internos funcionan para la expiración, sobre todo para una expiración forzada. Y bueno, aquí está el diafragma, que no sé si te acuerdas, pero por adelante se inserta pues más o menos al nivel de la parte más inferior del esternón, pero luego conforme te vas yendo hacia los lados y hacia atrás, vas siguiendo a las costillas. Entonces por atrás llega más abajo el diafragma, siguiendo a las costillas, ¿no? Hasta la costilla 12 por atrás. Pero bueno, entonces vamos viendo como de afuera hacia adentro. Ya vimos la pared, vimos la caja torácica. Entonces ahora hablemos de las cavidades pulmonares. Ya vimos desde afuera y ahora vamos a ir hacia adentro y veremos la cavidad pulmonar y luego obviamente los pulmones. Entonces fíjate, esta es un TAC, una tomografía, es un corte transversal, ¿no? Fíjate, este paciente que se le hizo esta tomografía estaba boca arriba o boca abajo. O esta imagen está boca arriba o boca abajo. Boca arriba. Boca arriba. Boca arriba. Boca arriba, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente este es el esternón y esta es la columna, ¿verdad? Ahora, ¿los pies están hacia adentro de la pantalla o los pies están saliendo hacia mí o hacia ti? Hacia dentro de la pantalla. ¿Hacia adentro de la pantalla? Está saliendo. Hacia nosotros. Están hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo sabes? El corazón. Por el El vértice. ápex. Por el ápex del corazón. Este sería el ápex que apunta hacia la izquierda, entonces este es el lado izquierdo. Y la única forma que este sea el lado izquierdo y este sea el esternón, o sea, que esté boca arriba, pues es que los pies estén hacia ti, ¿no? Y si no, pues trata de imaginarte una persona en esa posición y verás dónde queda su brazo izquierdo. Y aquí sabemos que este es izquierdo, pues porque el corazón está apuntando hacia allá. Pero bueno, ese no es el punto, era nada más para que pues sigas practicando un poco el ubicarte con la anatomía, pero hablemos de las cavidades pulmonares. Entonces, obviamente aquí están los pulmones, nada más que no se ven. Al TAC, haz de cuenta que le puedes mover a los settings de la imagen en la computadora para que te muestre distintas densidades. Entonces, como los pulmones tienen baja densidad porque pues están llenos de aire, puedes ponerle una ventana para que, o sea, unos settings a la computadora, a la imagen, para que no se vean. Pero aquí están los pulmones, obviamente. Pero te enseño esta imagen para resaltar un aspecto de la cavidad pulmonar que se parece mucho al corazón. Entonces, imagínate que tú estás aquí adentro. Tú eres el pulmón y estás aquí adentro. Entonces, estás en tu cuarto ahorita donde estés, yo estoy aquí en una oficina, y pues haz de cuenta que las paredes son las paredes de la cavidad pulmonar, pero están recubiertas de un papel tapiz que se llama ¿cómo? Pleura. ¿Pleura qué? El La- apellido. Visceral. La parietal es la de afuera y la visceral es la de Visceral. Es lo que estaría viendo. Entonces sería la pleura parietal. parietal. Entonces, toda la cavidad pulmonar está recubierta de la pleura parietal, que es equivalente al pericardio, pero ojo, al seroso. O sea, los pulmones no tienen equivalente del pericardio fibroso, pero tienen el equivalente del pericardio seroso, que se llama, pleura, y que tiene las mismas características. ¿Te acuerdas que era una membrana de una sola célula de espesor y que produce un líquido para lubricar? Entonces, aquí estaría la pleura parietal. Y entonces veamos esta imagen. Enfoquémonos ahorita en la que está en la derecha de la pantalla, o sea, esta, la que tiene el pulmón normal, acá está un pulmón colapsado. Ahorita hablaremos de eso. Pero entonces, aquí está la cavidad pulmonar rodeada, tapizada, digamos, con esta línea que cambia de colores, que es la pleura parietal. ¿Por qué cambia de color aquí en esta caricatura? Porque usualmente se le da un nombre a la pleura parietal dependiendo de la zona que esté cubriendo. Entonces se llama aquí, como aquí está el mediastino, pleura mediastínica. Como aquí están el diafragma, esta verde se le llama pleura diafragmática. Como esta está en contacto o está por debajo más bien de las costillas, pues es la pleura costal. Y esta que está aquí donde inicia el cuello se le llama pleura cervical.
no tienes que saber eso, no es tan relevante, es la pleura parietal, ¿no? De todos modos es la misma pleura parietal, o sea, es continua, ¿no? Esta es la misma pleura parietal. Pero luego te acuerdas que en el corazón decíamos que era como el puño cubierto de un guante de béisbol, que era el pericardio fibroso, pero que por adentro estaba recubierto ese guante del pericardio seroso. Y luego decíamos que a nivel de tu muñeca daba la vuelta para envolver al corazón como un guante de látex de forma íntimamente unida al corazón. Bueno, en este caso es muy similar porque la pleura parietal a este nivel donde entran los bronquios da la vuelta y se refleja sobre los pulmones para también cubrirlos íntimamente como un guante de látex súper pegado. Y pues como es una membrana de una sola célula de espesor que es translúcida, pues incluso puedes pensar que no hay nada ahí, pero ahí está el o la pleura visceral pegada íntimamente a los pulmones. Entonces, esta estructura donde al pulmón le entran los bronquios y obviamente aquí entraría la arteria pulmonar correspondiente y de aquí saldrían las venas pulmonares correspondientes, esta estructura se le llama ilio pulmonar. Entonces, a nivel del ilio pulmonar se refleja la pleura para convertirse en la parietal, si estoy hablando de la visceral, o en la visceral, si estoy hablando de la parietal. ¿Me explico? Pero acuérdate que es la misma membrana continua, como si fuera el pericardio, que era solo un pericardio seroso, nada más que cuando tapa la pared se le llama parietal y cuando tapa al órgano se le llama visceral. En este caso, pleura visceral. ¿Vamos bien? Bueno, entonces es muy parecido porque también entre las dos hojas de pleura existe un espacio que decimos que es un espacio virtual. ¿Por qué? Porque esto está pegadito, pero ahí hay un espacio que se llama cavidad pleural. Así como existía la cavidad pericárdica, existe la cavidad pleural. Pero es un espacio virtual, eso significa que, o sea, existe, pero pues está pegado siempre las dos hojas de pleura y entonces pues no mide esto obviamente, porque siempre están pegadas y rozándose, pero ahí hay una cavidad y puede aumentar de tamaño. ¿Te acuerdas que podía haber un derrame pericárdico o incluso un hemopericardio, que era sangre en la cavidad pericárdica, o si es derrame era líquido? Bueno, aquí también puede ocurrir eso. Pero bueno, vamos tantito para atrás. Entonces, esta es la cavidad pleural, ¿no? Un espacio virtual. Pero que a lo largo de toda esta superficie hay líquido, unos 15 a 20 mililitros, pero que están dispersos por toda esta área. Entonces es como si fuera una película delgadita, pero que está lubricando a toda esta área superficial de contacto entre los pulmones con la pleura parietal. ¿Para qué sirve? Pues para lubricar. Porque imagínate, pues tú estás respirando, los pulmones se inflan y entonces rozan y eso generaría fricción y calor. Entonces, para que esté esto lo más lubricado posible está este líquido pleural. Líquido pleural, 15 a 20 mililitros sería lo normal. ¿Vamos bien? Doctora, ¿cree que pudiera repetir lo de el ilio, por favor? Sí, ok. O sea, el ilio es esta zona del pulmón donde entra el bronquio correspondiente. Este sería el pulmón izquierdo, ¿no? Está de frente a esta imagen. Entonces, este es el pulmón izquierdo, el bronquio izquierdo. Entonces, donde al pulmón le entra el bronquio, donde entra su arteria pulmonar correspondiente y donde salen sus venas pulmonares correspondientes, esa zona se le llama ilio pulmonar. Bueno, entonces aquí te preguntaría, bueno, ¿y para qué sirven las pleuras y la cavidad pleural? O sea, ¿solo para lubricar o tienen una función específica? También para proteger. Bueno, proteger, pero pues digamos, esa es, digamos, muy poca esa función, porque la pleura es una membrana de una sola célula de espesor, ¿no? O sea, dañarla es muy sencillo. ¿Qué tanta Para los protección capilares. puede brindar? Howard, perdón. Para los capilares. ¿Cuáles capilares?
Las que van a hacer el intercambio entre la sangre y el oxígeno. Pero esos están en la pleura. Eso Pues son parte lo que irrigan los pulmones, ¿no? No. Ahorita los veremos, pero los capilares pulmonares están adentro de los pulmones, rodeando a los alvéolos, pero están aquí adentro. Entonces aquí estamos afuera del pulmón incluso, en la cavidad pleural. Mi pregunta es, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué más tiene de interesante esta estructura pleural y la cavidad pleural para la función pulmonar? ¿O ya no hay nada? Para hacer una presión negativa. Para hacer una presión negativa. Muy bien, Saúl. Entonces, aquí adentro hay una presión que decimos que es presión negativa. Vamos a tomarnos unos segundos o unos minutos para explicar eso. Pero ciertamente tienen una presión negativa las dos cavidades pleurales. O sea, aquí hay una presión que decimos que es presión negativa. Entonces, no entremos en tanto detalle, digamos, de la parte física, pero fíjate. La atmósfera tiene una presión, la presión atmosférica, ¿no? Entonces, hay muchas unidades de presión que podemos utilizar para medir la presión atmosférica. Podemos pensar simplemente en atmósferas, se puede medir en atmósferas, y entonces a nivel del mar en la Tierra la presión es de una atmósfera. Por ejemplo, en la Luna, pues es mucho menos de una atmósfera, de hecho, no sé si es exactamente 0, o por ejemplo en Marte es menos de una atmósfera, ¿no? O simplemente a mayor altitud en la Tierra es menos de una atmósfera. A nivel del mar es de una atmósfera. Pero podemos también medirla, por ejemplo, en milibares. Entonces, no sé si has escuchado cuando dan el clima en las noticias que dicen la presión atmosférica hoy es de 1010, ¿de cuánto es? ¿De 1110 o es de 1010? No, de 1010, más o menos por ahí, 1010 milibares. O podemos medirla en milímetros de mercurio, que de hecho después lo vamos a ver más en esta unidad. Son más o menos 760 milímetros de mercurio. De ahí te estoy hablando de lo mismo, la presión atmosférica, o sea, la presión del aire de la atmósfera. Cuando hablemos de las presiones parciales, la veremos en milímetros de mercurio. Pero ahorita, para los temas de ventilación, vamos a pensar en la presión en centímetros de agua. Y por razones que ahorita por tiempo no vamos a entrar en tanto detalle, te lo voy a explicar simplificado. Haz de cuenta que vamos a normalizar este número. ¿Qué significa normalizarlo? Pues convertirlo por un factor. Vamos a decir que este es mi punto de partida y yo voy a decir entonces que ese es mi 0, pero en 0 centímetros de agua. Entonces le cambié la unidad, son centímetros de agua y tiene razón de ser, pero no lo explicaremos por tiempo. No tiene mucha relevancia de todos modos. Pero vamos a decir que mi 760 es mi 0 centímetros de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una presión por encima de 760, pues sería un número positivo, digamos más 1 centímetros de agua. Obviamente habría que hacer la conversión de cuántos milímetros de mercurio me dan un centímetro de agua. Pero si estoy por encima de 760, o de hecho mejor en vez de más 1 le podemos poner aquí, sería mayor de 0, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se vería en centímetros de agua una presión menor a la atmosférica? Negativa. Pues sería negativa, ¿no? ¿Qué hizo? Así. Sería una presión negativa o menor de 0 centímetros de agua. Entonces, ¿por qué te estoy explicando eso? Porque precisamente eso es lo que nos dijo Saúl. En la cavidad pleural, aquí hay una presión negativa con respecto a la presión atmosférica. O sea, una presión menor a la atmosférica. Pero le llamamos presión negativa porque cuando hablamos de estas presiones usamos centímetros de agua. Entonces, para términos de este tema, ¿cuánto sería la presión atmosférica? Aquí, 0 centímetros de agua. Aquí afuera, 0 centímetros de agua. Pero aquí adentro, ¿de cuánto es? De menos 5 centímetros de agua. Y ese sí es el valor real, más o menos, en reposo. Menos 5 centímetros de agua. De hecho, vamos a verlo en esta imagen de aquí. Ignora este panel, veamos solamente el panel de la izquierda de la pantalla. Entonces, fíjate,
esto está en reposo. O sea, haz de cuenta que no estoy ni inspirando ni expirando, no estoy metiendo aire. La presión adentro de los pulmones sería de 0 centímetros de agua. Afuera, 0 centímetros de agua. Pero en la cavidad pleural, menos 5 centímetros de agua. Esto lo vamos a ver a mayor detalle el viernes. Ahorita solamente quiero que entiendas para qué sirve esta presión negativa que mantienen las pleuras. Entonces ahí te va. A grandes rasgos lo veremos a detalle el viernes. El pulmón es como un globo elástico, como si fuera una liga. Entonces, si yo quiero estirar la liga, necesito generar una fuerza para mantenerla estirada. ¿Qué pasa si suelto la liga? Pues la liga regresa a su tamaño original. Entonces, los pulmones tienen mucha elasticidad. Son literalmente como un globo o como una liga. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo esta presión negativa? Ahora sí sería el panel de la izquierda de la pantalla. Imagínate que se pierde esta presión negativa y sube a 0. ¿Qué le pasaría al pulmón? Se colapsa. Porque el pulmón es como un globo. Si el globo se le sale el aire, ¿qué hace? Pues se hace chiquito, ¿no? Entonces, esto es un colapso pulmonar. Los pulmones siempre tienen un aire residual adentro. O sea, si tú expiras lo más que puedas y sacas todo el aire que puedas, como quiera tienen aire adentro. Porque si se les sale todo ese aire, se colapsa. ¿Cómo se mantiene ese aire adentro? Con la presión negativa de las pleuras. Bien, entonces pongámosle un poco de nombres a esto. Una causa de que se pierda esta presión es un neumotórax, así se conoce. Neumotórax, ¿qué es neumo? Neumático, neumos es aire. Neumotórax, aire en el tórax. Entonces, ¿por qué se llama neumotórax? Fíjate, ¿qué pasaría si aquí hubiera una lesión punzocortante que penetre la pleura parietal? Se pierde presión negativa y se colapsa el pulmón. Exacto. Como la presión atmosférica es de 0 y aquí es de menos 5, ¿cuál de estas dos es mayor? La de 0. La de 0, ¿no? Entonces, si hubiera una lesión punzocortante, habría más bien una entrada de aire desde la atmósfera hacia la pleura. De hecho, si estás justo ahí en ese momento y muy cerquita, se puede escuchar hasta un pequeño como soplido. Muy bajito, obviamente, pero sería el aire que se metió en la cavidad pleural, porque aquí estaba como a vacío, ¿no? Con una presión menor. Y entonces se igualan las presiones. El problema está que también se igualaron estas dos presiones. Fíjate, 0 y menos 5. Aquí es 0 y 0. Entonces, ¿qué le pasa al pulmón? Se colapsa. Entonces, ¿para qué me sirve la presión negativa de las pleuras? Para mantener a cierto volumen inflados los pulmones y que no se colapsen. Y esto se llama neumotórax. Una causa de neumotórax es un traumatismo punzocortante. ¿Vamos bien? Bien, vamos a ver unas radiografías, pero bueno, me faltó decir algo y ahorita vamos a ver unas radiografías y vamos a ver más de neumotórax. Entonces, algo que también hay que mencionar es que las pleuras como que son un poco más grandes que los pulmones. Entonces, fíjate en esta imagen, el pulmón está como en rosa y las pleuras están en azul. Entonces, hay un excedente de la pleura con respecto al tamaño de los pulmones. ¿Para qué crees que es ese como sobrante? Para la inspiración. Pues sí, pues los pulmones se van a inflar, ¿no? Entonces se inflan y agarran este espacio. Pero bueno, esos espacios tienen mucha relevancia, pues, clínica. Ahí te va. Entonces, estos espacios para empezar, se llaman recesos costodiafragmáticos. Entonces, estos recesos costodiafragmáticos son esos espacios de pleura que como que les sobran. ¿Dónde están? Fíjate, esta es una imagen desde arriba de la cavidad torácica, ¿no? Aquí estaría el mediastino, aquí va el corazón y las dos cavidades pulmonares. Aquí estamos viendo el piso, que es el diafragma. Entonces, fíjate que aquí está este receso costodiafragmático.
que sería este, de hecho, por atrás, ¿no? Esta es una vista posterior. Aquí están las escápulas y la columna. Este es esta rendijita de aquí. Y este de acá, pues es esta rendijita de aquí. Y luego, esta es una vista lateral, ¿no? Entonces, este espacio azul es esta rendijita de aquí. Se llaman recesos costodiafragmáticos. ¿Cuál es su relevancia clínica? Que en una radiografía de tórax se ven así, son estos piquitos de aquí. Estos son los recesos costodiafragmáticos. Siempre se deben de ver así, como un piquito. ¿Qué pasaría si no se ven? Como en esta de aquí. ¿Te fijas? ¿Hay líquido en los pulmones? Bueno, no es en los pulmones, es en las pleuras, ¿no? Porque es el receso costodiafragmático de la pleura. Entonces, esto pudiera ser, porque hay varias causas, si bien una común es líquido, que se llamaría como derrame pleural, así como vimos el derrame pericárdico. Digamos, cuando vemos una radiografía, el radiólogo te dice, observo obliteración de los recesos costodiafragmáticos, están obliterados. Ya tú sabrás, pues, qué puede ser de acuerdo a todo el contexto clínico del paciente, porque te digo que hay varias causas. El radiólogo no necesariamente puede decirte que es agua, al menos con esta radiografía. Pero si te fijas la diferencia, ¿no? Piquito y aquí está romo. Una causa, derrame pericárdico. Agüita que esté llenando aquí, ojo, afuera de los pulmones, pero adentro de la cavidad pleural. Y entonces en una radiografía se vería así tapado, ¿no? Pregunta, por un punto extra, yo quiero asegurarme que si es líquido, derrame pleural, líquido, ¿cómo le hago? O sea, es con una radiografía, pero ¿qué tengo que hacer? Y acuérdate que es en el chat para irnos por orden. ¿Qué hago para asegurar que sí es agüita, derrame pleural? Saúl. ¿Tiene que ver con la coloración de la radiografía? No, porque la radiografía en general, como funciona, es que haz de cuenta, es una máquina que dispara rayos X, ¿no? Y entonces tú estás parado y atrás de ti hay un cassette que tiene el film que se revela con los rayos X. Entonces, si los rayos X no pasan, porque hay una estructura muy densa como el hueso, pues en la imagen ya revelada se ve blanco. Y donde sí pasan los rayos, se ve negro, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay nada y el rayo pasó y se queda negro. O aquí están los pulmones, hay mucho aire y entonces el rayo pasa más fácil porque aquí hay menos densidad, ¿no? Y entonces se ve más negro. Pero donde hay hueso, te fijas que se ve blanco. O sea, digamos que solo hay dos opciones, blanco y negro. A veces se ve más blanco o más negro dependiendo de la densidad. Pero pues con la pura densidad es difícil saber si esto es agua o es otra cosa. Okay. ¿Qué más se les ocurre? Quiero saber qué es agua. Lili. ¿Será que lo mueves? O sea, lo pones como en diferentes como posiciones para ver si empieza a cambiar de lugar también el líquido. Exacto. Muy bien, Lili. Lo que haríamos es poner al paciente acostado del lado sospechoso. En este caso es el lado derecho. Entonces lo pones acostado del lado derecho, lo que llamaríamos decúbito lateral derecho. O sea, quiere decir el paciente acostado sobre su costado derecho. Y le tomas la radiografía. Si esto fuera agua, pues ahora te quedaría el nivel por aquí, ¿no? O sea, si yo tengo, este es mi vaso que tiene agüita, pues está lleno hasta aquí. Pero si ahora lo acuesto, pues se va a ver el nivel lleno por esta pared. ¿Sí me sigues? Entonces esto, a ver, voy a tratar de usen su imaginación. Y entonces esta radiografía con el paciente acostado se vería así, ¿no? Y entonces el nivel del agua estaría más o menos así aquí. Digo, obviamente más bajito, pero hasta ahí se vería blanco. ¿Sí me expliqué? Que era el agua que está aquí, pero ahora se distribuyó pues por toda este espacio, porque aquí está la cavidad pleural. ¿Te fijas? Bueno, entonces mover al paciente sería una maniobra para descubrir si esto era derrame o es otra cosa. Bueno, entonces ya dijimos para qué sirven las pleuras, pues tienen esa propiedad de que mantienen una presión negativa adentro. Entonces veamos estas radiografías. Esta es una normal. No es clase de rayos, pero pues aprecia las estructuras. Aquí está el borde derecho del corazón, el borde izquierdo, aquí se ve
la columna, se ven empalmadas pues porque es una imagen bidimensional de algo tridimensional. O sea, aquí no puedes distinguir qué está adelante o qué está atrás. Tú lo sabes por la anatomía, ¿no? Los pulmones se ven como más negros que el resto de los tejidos porque tienen menor densidad, están llenos de aire. Entonces, en términos radiológicos, lo blanco le llamamos radio opaco porque no pasan los rayos, y a esto le llamamos radiolúcido. Esto sería lo más radiolúcido, lo más negro. Aquí no hay nada, ¿no? Y lo más radiopaco que puedes ver en un organismo, pues sería hueso. Aquí se ve súper blanco, aquí estamos viendo la escápula. Pero ahora vean esta radiografía. Se ve distinta, ¿no? ¿Qué observan ahí? ¿Y Se hay ve más como luz más de la oscuro. que debería? Perdón, Naomi. Bueno, yo lo veo un poquito más oscuro que la normal. Ok, el lado derecho. Sí. Ok, se ve más radiolúcido aquí, es lo que nos dice Naomi, comparado con la otra, que es nuestra comparativa. Esta es una normal. Luca, ¿decías algo? No, sí que había más luz en esa área. Ok, entonces más radiolúcido en la zona del campo pulmonar derecho, ¿verdad? ¿Qué más ven? ¿Alguien ve algo más distinto que se les ocurre que pasó aquí? Está un poquito más empujado hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué cosa? El corazón. Y El también, corazón un poquito, ¿no? Como que este sí, borde no se ve, ¿verdad? sí, Porque no es este, ¿o sí? No, no se está parece. muy, no, está muy anormal. Se ve muy raro como para ser el borde del corazón. De hecho, sí, el borde del corazón derecho, pues como que se empalmó aquí un poco con la columna y no se alcanza a ver. Pero entonces, a ver, ¿y entonces qué es esto? Es un pulmón. Es el pulmón, ¿pero qué? Colapsado. Este es el pulmón derecho colapsado. Esta es una imagen de un neumotórax derecho. Fíjate, ve cómo se ve la trama pulmonar en una radiografía. O sea, se ve más radiolúcido, pero no se ve completamente radiolúcido. De hecho, Por eso hay más alcanzas a ver, espacio. de hecho, alcanzas a ver ahí como unas ramitas, como un algodón, como un velo muy delgadito, ¿no? Si lo alcanzan a apreciar. Eso es porque es el tejido pulmonar. Seguramente ya lo leíste, pero sabes que hay alveolos, que hay bronquiolos, etcétera. O sea, como quiera hay tejido. O sea, los pulmones no son puro aire, es un tejido, un órgano que está lleno de aire, pero tiene ciertamente pues su estructura del tejido correspondiente, ¿no? Y eso se refleja en esta imagen como de un algodón, como de un velo, como le quieras llamar, ¿no? Pero acá no se ve así. Aquí se parece mucho a esta zona de acá. Se ve muy, muy, muy radiolúcido. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que precisamente, como nos dice Howard, el pulmón derecho se colapsó. Está aquí colapsado. ¿Qué es esto entonces? La cavidad pleural. Aquí no hay tejido. Por eso se ve muy distinto esto de esto. Y si no, compáralo con el pulmón el pulmón contralateral, que es como lo solemos hacer, ¿no? Este pulmón está sano. Aquí se ve el velo. Acá no. ¿Te fijas que se ve muy distinto? Porque aquí es pulmón, pero acá es cavidad pleural. ¿Por qué? Porque el pulmón derecho se colapsó. Entonces, ¿cómo se llama esto? Neumotórax. No necesariamente es por una herida punzocortante. Te digo que hay varias causas de neumotórax. Para ti ahorita la más lógica, pues puede ser un traumatismo punzocortante, una herida que penetró en la pleura y entonces se metió el aire, se igualó la presión de la pleura con la atmósfera y entonces el pulmón se colapsó porque ya no tengo quien me lo detenga inflado. Acuérdate que es como una liga. Esto es una imagen de neumotórax. ¿Vamos bien? Doctor, Uh-huh. en el pulmón izquierdo, ahí cerca del diafragma, porque parece que hay como un saquito de aire. Ah, ok, aquí. ¿Quién Sí. nos quiere decir qué es esta burbuja de aquí? ¿Alguien se le ocurre algo? Fíjate que esta era por aquí,
Ya en el abdomen, en la cavidad abdominal, porque está aquí el diafragma, entonces esto está en la cavidad abdominal y pues tiene gas y una burbujita dentro. Y está del lado izquierdo. Aquí estaría el hígado. Entonces, ¿qué hay aquí? Vísceras. El estómago. Bueno, pero ¿cuál? ¿Alguien dijo por ahí? El estómago. El estómago. Esto se llama burbuja gástrica. Es la burbuja de gas que hay adentro del estómago. Esto es completamente normal. De hecho, es bien común verla, no siempre, pero te fijas, esta es una radiografía de otro paciente. Aquí está. Menos pronunciada, obviamente. Este paciente tenía un poquito más de gas, pero así se llama burbuja gástrica y es un hallazgo completamente normal. Bueno, en el examen obviamente no vienen radiografías ni mucho menos, pero estoy tratando de que te lo puedas imaginar, pues estas estructuras y estas pues características, ¿no? Bien, veamos otra radiografía, que es esta de aquí. De hecho, ok. Entonces te pongo aquí el comparativo. Esta es una normal. No es el mismo paciente, obviamente, de que antes y después. Son pacientes distintos. Pero te pongo una normal para que puedas tener como que el contraste, ¿no? ¿Qué observas en esta que es una radiografía anormal? Tiene como cables, ¿no? Ok, tiene cables. Entonces, pues ya te imaginarás, a lo mejor es un paciente más grave, ¿no? Porque pues le están conectando aquí unos electrodos, son unos electrodos para el monitor cardíaco. No es que le estén tomando un electrocardiograma, pero es el monitor, ¿no? Cuando estás en terapia intensiva o en urgencias con un paciente grave, le ponen un monitor, ¿no? Que está ahí, tit, tit, marcándote más o menos un pequeño trazo de electrocardiograma en una sola derivación, pero es un monitor cardíaco que se le suele poner a un paciente que está delicado, ¿no? Entonces, de entrada, esto ya te dice, ok, es un paciente que probablemente esté grave o delicado. Eso representaría en los cables. ¿Puede ser una hernia diafragmática eso? No. O sea, nada más es un pulmón bien colapsado. Ok, tú dices que hay un pulmón colapsado. ¿Cuál? Izquierdo. Izquierdo, seguro. No te confundes Es de el lado. derecho, no se ve el tejido. Son imágenes de frente, ¿no? Digo, no sé, o sea, este es el lado, ¿qué lado es este del paciente? Cierto. ¿Perdón? Derecho, derecho. Este es su lado derecho. Acá está el corazón, este es su lado izquierdo. Entonces, otra vez, Saúl, ¿tú dices que hay un colapso del izquierdo o del derecho? Derecho, sí. Del derecho. Entonces, ¿por qué nos dice Saúl eso? Pues porque está viendo algo muy parecido a la radiografía anterior, ¿no? Se ve muy radiolúcido aquí. Fíjate cómo se ve aquí, que pues más o menos se ve como un pulmón normal. Se ve aquí el velito, aunque se ve más de lo normal como este. Ahorita podemos hablar de por qué. Pero ciertamente esto se ve muy distinto a esto, ¿no? Sí, espero todos pueden apreciar esa diferencia. Aquí se ve un pulmón normal. Acuérdate que el pulmón está lleno de aire, pero tiene pulmón, tiene tejido y por eso se ve como un velito. Aquí se ve completamente radiolúcido. Fíjate, casi igual que el espacio vacío aquí o acá, o en esta que nos dio más aquí, ¿no? Muy parecido. ¿Por qué? Pues Saúl, sospecha que es un neumotórax, o sea que el pulmón derecho está colapsado. O sea, a lo mejor esto por aquí es el pulmón. Fíjate, te pongo el contexto completo. Este paciente está grave, probablemente está en urgencias, está inconsciente, está hipotenso y pues se nos va a morir en cuestión de minutos, sin exagerar. ¿Qué más se te ocurre? Fíjate, está hipotenso. Está inconsciente porque no le llega sangre y no le llega sangre porque está hipotenso. ¿Qué tiene que ver aquí este neumotórax? Que si es un neumotórax derecho, como bien ya nos dijo Saúl, con que esté hipotenso, por lo tanto como que está afectado el sistema cardiovascular hasta cierto punto, ¿no? Entonces, para buscar pistas, fíjate en las otras cosas de la radiografía, porque hay más cosas que se ven raras, ¿no? Fíjate aquí, y yo veo algo aquí como que raro, no sé, esto no está acá, ¿no? O sea, ahí se ve como un cilindro, yo qué sé, aquí en esta dirección,
y aquí pues no está, ¿no? O sea, a lo mejor es lo que hay aquí que está atrás o adelante más bien, digamos en la misma dirección de la columna, pero aquí como que está desplazado para un lado o qué está pasando. Es que no sé si es el corazón o es el esófago, pero hay algo que está movido completamente hacia la izquierda, casi tocando la pared costal izquierda. ¿Ok? Entonces como que las cosas están empujadas para la izquierda, ¿no? Es el mismo corazón, porque el corazón se debe de andar viendo aquí y aquí no se ve, como que se ve hasta acá, ¿no? Esto es probablemente el pulmón derecho. Entonces algo como que me está empujando las estructuras hacia la izquierda. De hecho dice Luca que a lo mejor esto es un poco el esófago. ¿Qué más hay aquí? La Tráquea. Tráquea. Ilio. La tráquea, aunque la tráquea llega hasta aquí, ¿no? Entonces, de hecho, esta ves aquí como un espacio más radiolúcido. Esa es la tráquea, tiene aire adentro, ¿no? Pero está en el centro y llega hasta aquí porque aquí te dan los dos bronquios. O sea, aquí está, casi no se ve, pero por aquí debería estar la tráquea. De hecho, no sé si alguien ya se percató, pero ahí se ve como un tubo, ¿no? El paciente está intubado también. Casi no se alcanza a ver la tráquea. Pero ¿qué más? ¿Alguien más dijo algo que hay por aquí? Alguien te dijeron tráquea, alguien dijo otra cosa. ¿Qué más hay aquí? Esófago. ¿Cartílago? El esófago, pero aquí atrás, ¿no? Empalmado en todo esto que es el mediastino. ¿Qué más hay aquí? La aorta, La aorta. Entonces esto también es un poco de la aorta que está movida. ¿Qué más puede haber aquí? Cava. Las cavas, bueno, la superior. Las pulmonares. Las pulmonares un poco, aunque aquí sobre todo es la aorta y a lo mejor el esófago. Pero bueno, más que hacer la correlación anatómica, ahí te va. ¿Por qué está inconsciente? Porque está hipotenso. Entonces, ahí te va una pista. Entonces, no es común, pero cuando pasa es muy grave, que supongamos que este es un neumotórax por un traumatismo punzocortante, o sea, hubo una herida aquí, una herida, bueno, esto vamos a ponerlo aquí. Bueno, no importa en realidad. Hubo una herida punzocortante aquí, ¿no? Entonces algo penetró. Entonces, a veces esa herida, digamos que pues no es completamente perpendicular, sino que tiene un cierto vector diagonal, ¿no? O sea, ahí sí voy a ocupar la flechita. O sea, en vez de ser algo, digamos, muy recto y lineal así, aquí dice, que entró completamente perpendicular, digamos que pudo haber entrado así, ¿no? Que ese fue el vector de la herida. O más, incluso más exagerado, ¿no? Algo más así. Entonces, eso a veces trae un problema extra, que es un efecto de válvula en este tejido que quedó ahí dañado. O sea, que hay una conexión, ¿no? Entre afuera y adentro. Pero pues tienes como que el tejido que te quedó ahí, cuando es una herida en ese vector, puede hacer como un efecto de válvula por el tejido que queda ahí traslapándose. Más aparte ahí hay sangre y la sangre hace como un efecto de sello. ¿Okay? Entonces, a veces ese efecto de válvula hace un efecto de válvula unidireccional. O sea, deja que entre aire, pero no que salga. Entonces, el paciente se mueve, respira y le mete o le entra aire, pero no sale. Y se vuelve a mover y entra aire, pero no sale. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a acumular mucho aire. Eso se llama neumotórax a tensión. O sea, separado, ¿verdad? Neumotórax a presión, pero en realidad le decimos neumotórax a tensión. Entonces, hay mucha tensión aquí. ¿De dónde? Del aire que se está metiendo y acumulándose por el efecto de válvula que me está haciendo la herida. Entonces, ahora sí, ¿por qué todo esto está empujado hacia la izquierda? Porque se infla demasiado la cavidad pleural. Exacto, porque hay mucha presión en la cavidad pleural derecha. Ahora sí, por un punto extra, ¿por qué está hipotenso y como consecuencia inconsciente? ¿Por qué está hipotenso este paciente con un neumotórax a tensión? ¿Quién fue primero? Vamos a darle chance a Frida. Howard ya ha participado más.
Según yo, porque como la aorta está movida y pues se necesita todavía un poquito más de presión para que llegue la sangre al cerebro, entonces pues no está llegando bien. Pues, Ok, buena lógica, Frida, pero no tanto porque la aorta lleva una presión de 120/80. Entonces, esta presión difícilmente va a llegar a tal nivel de 120/80. Vamos a ver qué nos dice más gente. Howard, ahora sí. Está aplastando el conducto en sí del vaso de la aorta. Pues es lo que nos decía Frida, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que los vasos le pusimos una palabra clave y las arterias eran vasos de conducto? Entonces, difícilmente aplastas a la aorta que lleva una presión de 120/80. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice más gente antes de yo intervenir. Lili. Entonces, la pregunta fue ¿por qué está hipotenso? Lili, ajá. No sé si también tenga algo que ver, pero había leído que supone que cuando hay como que hipoxia o cosas así, hay en vez de vasodilatarse para compensar, se vasoconstruye. Ok. Sí existe eso, Lili, es un mecanismo importante que se llama vasoconstricción por hipoxia, pero digamos que ahorita no juega. Después vamos a ver ese mecanismo, entonces vamos a dejarlo así por la paz para no invertirle tiempo a algo que vamos a ver de todos modos después. Pero no es tanto el efecto. Ahorita que demos con la respuesta verás por qué, Lili. ¿Quién seguía por ahí? Ana Sofía. ¿No será porque al estar más, como tener menos espacio el corazón, tiene menos precarga porque se puede estirar menos? Ok, casi Ana Sofía, pero recuerda que el corazón está protegido del pericardio fibroso. Y dijimos que su función más importante era proteger al corazón de influencias externas. Entonces el pericardio fibroso lo protege un poco de esta presión. Entonces ya casi estamos ahí, pero no es tal cual la presión sobre el corazón porque está protegido por el fibroso. Karina. ¿No será porque perdió mucha sangre y eso hace que tenga pues, menos sangre y que esté hipotenso? Ok, bueno, es buena lógica, o sea, pues sí, dice Karina que hay una herida, ¿no? Está perdiendo sangre. Pues no tanto porque esto puede no necesariamente dar mucha hemorragia y de todos modos, si hay neumotórax a tensión, el paciente va a estar hipotenso. O sea, si hay neumotórax a tensión, va a estar hipotenso, independientemente de si esto fue una mayor o menor hemorragia. Puede haber dado una hemorragia pequeña que no es suficiente para explicarme el nivel de hipotensión que tiene el paciente. Entonces, tiene que ver más con el neumotórax a tensión más que con la herida. ¿Me explico, Karina? Sí. Ok. Saúl. Tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tenemos un pulmón colapsado y otro bien aplastado, entonces no tenemos una buena oxigenación y está llegando sangre poco oxigenada al cerebro. Bueno, o sea, lo que dijiste es verdad, simplemente porque hay un pulmón colapsado y pues hay menos oxigenación. Pero ¿qué tiene que ver eso con que esté hipotenso? Acuérdense de los determinantes entonces de la presión arterial. Gasto por RPT. ¿Dónde está ahí la oxigenación de la sangre? Pues al menos no es un componente directo, ¿no? Ángel. Pues bueno, nos está sirviendo para repasar cardio también. ¿Qué dice Ángel? Como lo están diciendo, ya me confundí las ideas. Bueno, entonces me paso al que sigue. Sí, no pasa nada. ¿Pero me puedo decir lo que pienso de lo que está preguntando? Pues no sé quién habló, ponte en el chat para que vayamos por orden. No alcancé a ver quién. Bueno, me voy a saltar porque Howard ya participó. Mariana. Bueno, por lo que vimos ahorita del aporte de oxígeno en la sangre que tiene que ver con el contenido arterial de oxígeno, como por lo que estoy entendiendo va a disminuir, el gasto cardíaco va a querer aumentar, pero o sea, tiene que ver con eso del gasto cardíaco que va a afectar a la tensión arterial y que la va a disminuir, pero todavía no me queda muy claro cómo va a estar tan bien relacionado.
Ok. Bueno, Mariana, fíjate, Mariana está pensando, a ver, pues sí, o sea, la presión arterial, los determinantes es el gasto por RPT. Yo te estoy dando un paciente hipotenso, ¿no? Acuérdate, y esto ya lo enfatizamos mucho en cardio, que si yo te puedo poner en el ACE, oye, tengo un paciente hipotenso con un contexto, obviamente, y te pregunto, ¿por qué está hipotenso? Y tu respuesta tiene que ser porque bajó el gasto o porque bajó RPT, o los determinantes del gasto son volumen, latido y frecuencia. Entonces, o bajó la frecuencia o bajó el volumen latido, o los dos, se puede siempre combinado, ¿no? Y luego el volumen latido tiene 3 determinantes, que son precarga, poscarga y contractilidad. Entonces, más o menos piensa en esos determinantes de la presión arterial para tratar de pensar por qué este paciente puede estar hipotenso. Y fíjate, ya muchos se acercaron. Varios dijeron cosas muy cercanas a la respuesta, nada más que pues les falló ahí por tantito, digamos, la puntería. Pero estaban pensando, por ejemplo, Ana Sofía habló de la precarga. O también por ahí, ¿quién fue? Creo que fue Karina, que nos decía de la hemorragia, ¿no? Que los dos disminuyen la precarga. Pues ellas están pensando realmente en determinantes de la presión arterial, en este caso la precarga, por ese efecto en el volumen latido, en el gasto y en la presión. Entonces trata de pensar cómo esta tensión de aquí pudiera afectar alguno de los determinantes de la presión arterial. Sigue Alejandro. Profe, ¿no tiene nada que ver con el retorno venoso? Pues sí, de hecho sí, pero dime por qué y dónde o qué. Pues porque hay como que, o sea, se está llenando de aire, entonces hay más presión. Entonces está como que presionando pues los vasos, o sea, las venas, y no regresa al corazón y de ahí se afecta la precarga. Ok, perfecto. Tienes la Sí, mi respuesta amor. correcta. Fíjate, por eso decía que mucha gente se acercó. Ana Sofía nos dijo que aplastaba el corazón, nada más que el corazón está protegido del pericardio fibroso. Y no me acuerdo quién más al principio, Frida y Howard nos dijeron que aplastaba la aorta. Pues no, porque la aorta lleva 120/80. Pero Alejandro dice, pues las venas tienen una presión bajita y aquí está la vena cava superior desprotegida. Entonces, pues sí, las venas cavas y las venas pulmonares también, de hecho, no solo son las cavas, las venas pulmonares, las venas que regresan al corazón, las venas cavas y las venas pulmonares están siendo aplastadas por esta presión de aquí del tórax. Y entonces, como bien dice Alejandro, eso está disminuyendo la precarga y por tanto baja el volumen latido, baja el gasto y baja la presión arterial. Entonces, muy bien, ya nos sirvió ahí incluso para repasar un poco de cardio. Entonces, fíjate, este paciente está por eso hipotenso, está incluso inconsciente. O sea, eso me está avisando que no le está llegando sangre al cerebro. Esto pone en riesgo inminente la vida. Y no estoy jugando. En cuestión de minutos, este paciente puede fallecer. De hecho, es medio raro ver en urgencias este tipo de neumotórax a tensión porque muchos no llegan a urgencias. Muchos mueren si los alcanzó una ambulancia en el trayecto o muchos ni alcanza a llegar a la ambulancia. Afortunadamente que haga atención pues no es tan común. Pero bueno, ¿a qué voy? ¿Qué tenemos que hacer en ese momento inmediatamente? De hecho, no les tomamos radiografía. Esta radiografía pues lo hicieron así en un hospital donde tienen ahí todo el equipo rápido y al mismo tiempo le dieron el tratamiento. Pero no debes de esperarte a tomarle la radiografía. Déjame voy a rayos y llevas al paciente, ¿no? Y, ya le tomamos la radiografía, déjame que la revelen y la veo, ya se murió. Y no estoy exagerando. ¿Qué tenemos que hacer inmediatamente cuando ya identificas esto? Ahorita te enseño cómo sospechamos de esto de forma clínica sin radiografía, pero a mínimo ahorita con la lógica, ¿qué hacemos para de tratarlo, para salvarlo? Función de descompresión. Pues sí, descomprimirlo. Entonces, fíjate, lo que se hace es literalmente volver a puncionar la pleura. Entonces, agarras un yelco, que es una aguja, un catéter, una aguja de un tamaño grande, de un calibre 14 o 16, que son, ya ves que tienen colorcitos. Bueno, está la negra, que es la intramuscular, es todavía más grande, es de color rosita o naranja, que es el 14 y el 16, una aguja grandota. En el segundo espacio intercostal, ¿te acuerdas que está el ángulo de Lewis? Ahí es el segundo espacio. Del lado correspondiente, no te vayas a equivocar, aquí es obviamente el lado derecho afectado.
acuérdate que no vas a tener la radiografía. En el segundo espacio intercostal, a nivel de la línea media clavicular, que es la clavícula, la divides a la mitad, esa línea donde se intersecta con el segundo espacio, ahí funcionas completamente perpendicular, hasta adentro y con confianza. Y vas a escuchar, que es el aire que estaba a tensión saliéndose. El paciente va a recuperar la precarga, la presión, e incluso hasta va a despertar y te va a ver a ti que le salvaste la vida. Y eso pues es más o menos la secuencia de eventos. Entonces, liberar la presión. Ahora, ojo, cuando yo hago eso, ¿qué me va a quedar? Un neumotórax, como diría mi maestra de prepa de mate, común y silvestre. Como este, que ya habíamos visto. Un neumotórax a secas. Pero lo que hice fue descomprimirlo o, como dijo Saúl, ¿no? O sea, quitarle esto que estaba a tensión. Que esa tensión me estaba dificultando el retorno venoso. Entonces lo convertí en un neumotórax. Pero el neumotórax es algo leve, pues al paciente le puede doler y no, a lo mejor baja un poquito la oxigenación, pero no pone en riesgo la vida. Ya compramos tiempo, ya podemos respirar todos y ahora sí tratar el neumotórax como se debe, ¿no? Pero esto ya quitamos la urgencia, ¿me explico? Bueno. Doctor. Sí. Pero ¿y si no estás en el hospital? O sea, si estás, pero nunca pase, pero en otra parte, ¿cómo le harías para liberar esa presión? Puedes hacer lo mismo, o sea, haces una punción con una aguja, con una jeringa, con lo que puedas encontrar. Pero pues lo descomprimes, ¿no? Como que ya te digo que es raro ver una neumotórax a tensión, afortunadamente, porque te digo que son graves. Ahora, también algo de que casi, o sea, ¿por qué son raros? Te digo, porque esto literalmente pone en riesgo la vida en poco tiempo. Entonces, muchos pues no llegan a recibir atención médica, desafortunadamente. Pero bueno, ahora pensemos, entonces ya tenemos un neumotórax a secas, ¿no? ¿Cómo crees que se trate un neumotórax? ¿Qué hay que hacer? O sea, digamos que fue por una herida, tengo el pulmón colapsado. ¿Cómo se arregla esto? Tenemos que coser la pleura para restablecer la presión negativa. Ok, entonces le reparo aquí, pero y aquí me quedo en 0, ¿no? Porque aquí es 0 y acá afuera es 0. Dijiste que hay que restablecer la presión. ¿Cómo se te ocurre? Pues haciendo vacío, no sé, como bomba. Con una bomba. Entonces sí, fíjate, como esta es una herida sucia, esta se repara y se le hace una incisión para insertar una sonda pleural. Entonces el cirujano repara esta que es irregular y le hace un hoyo en otro nivel. Y por ahí mete un tubito y ese tubito se conecta al vacío. Entonces le sacamos el aire, como dice Saúl, le generamos la presión negativa con una sonda pleural. ¿Qué es una sonda? Un tubo. Esa sonda se conecta a una bomba que hace vacío y te trata de restablecer la presión. Cuando ya lo logras, pues le sacas el tubito y le cierras ahí. Como es un orificio hecho por el cirujano, bonito, regular y pequeño, ese no genera problema, sacas el tubo y lo cierras y ya no genera otro neumotórax. Por eso primero cierras y lo haces por otro lado, porque esta es una herida, ¿verdad? Este es irregular, difícil que haga sello, ¿no? Entonces la repara el cirujano, pues digamos de forma más brusca, y aquí hace una herida limpia, pequeña, donde mete una sonda y ya. ¿Saúl? ¿Cómo se escucha un neumotórax? Sí, a eso vamos, a las pistas del diagnóstico clínico, que se sale un poco del tema, pero me interesa que lo sepas, pues para terminar este tema y que tengas todo el contexto global. Además les iba a mencionar, los que son de medicina, si se ponen abusados cuando roten por el hospital metropolitano, puede ser que los dejen poner una sonda pleural, que es un procedimiento pues interesante. Entonces, si te pones acá muy abusado, eres buen EMI, si le ayudas mucho a tus residentes, te pones abusado y puede ser que te toque hacer uno. A mí me tocó asistir uno y a mi compañero le tocó hacerlo. A mí no me tocó cuando fui a MI5, pero ciertamente es algo que te puede tocar. Entonces, estudia mucho para que cuando estés en el MI5 hagas cosas padres y en general para que seas un buen profesional de la salud. Cada carrera tendrá sus cosas padres que puedes hacer ya en la parte clínica. ¿Qué íbamos? Al diagnóstico, sí. Entonces, fíjate.
No es clase de semiología ni de propedéutica, pero bueno, estos son los pasos para hacer una exploración física de cualquier cosa. Inspección, palpación, percusión y auscultación. En algunos sistemas cambia el orden, pero bueno, ¿qué significa inspección? Pues ver a simple vista. Palpación, con tus manos palpas. Percusión es esta maniobra que seguramente te ha tocado ver, que el doctor como que se pega en los dedos para hacer un sonido, y auscultación es con el estetoscopio. Entonces, vamos a ver esto, cómo sería el caso en un neumotórax, para que pues sigas viendo este tema desde varias perspectivas y con toda la lógica. Entonces, veamos, perdón, estoy buscando la radiografía del neumotórax. Entonces, primer paso, inspección. Pues si es una herida punzocortante, pues vas a ver la herida y el sangrado, pero hay más causas de neumotórax, no todas son por una herida. De hecho, hay un neumotórax común en jóvenes, sobre todo en hombres de complexión alta y delgados, que se llama neumotórax espontáneo. No voy a entrar en detalle, pero pum, de repente hacen neumotórax. Entonces, no siempre vas a ver algo a la inspección. En un neumotórax espontáneo, tú ves al paciente, inspecciones literalmente a simple vista, y pues no verías nada, ¿no? Verías al paciente que se queja que le duele y que a lo mejor le falta tantito aire. Pero bueno, ¿qué sigue? Palpación. Entonces, como el tórax o los pulmones están cubiertos de la caja torácica, pues palpas y pues no palpas nada relevante para este caso, ¿verdad? Porque el problema está por adentro de las costillas. Entonces, la palpación para pulmones o para el corazón no nos sirve de mucho. ¿Qué sigue? Y aquí es donde se empieza a poner interesante. Percusión. Entonces, percusión es esta maniobra. ¿Alcanzan a escuchar algo? ¿No? Bueno. Pero puedes hacerlo tú. Entonces, te pones tus dedos y más o menos haces este golpeteo. Luego los de medicina verán la técnica. Pero el punto ahí es generar un sonido que representa la densidad del órgano que está debajo. Entonces te invito a que lo hagas más o menos y pues en el tórax se escucha hueco. Si lo haces en tu abdomen, se va a escuchar más hueco porque tienes gas en el abdomen, ¿no? En los intestinos. Ahora trata de hacerlo en tu muslo y vas a ver que el sonido es muy distinto porque el muslo, pues es o en el muslo hay mucha masa muscular, está el cuádriceps y pues ese órgano o ese tejido va a dar un sonido muy distinto. Entonces trata de hacerlo en el tórax y apréndete más o menos ese ruido. Se escucha hueco. ¿Cómo crees que se escucha a la percusión este campo pulmonar de este paciente? O sea, hueco, ¿no? Más muslo. Más hueco. Más hueco, exacto. Entonces, en vez de decir hueco, decimos resonante. O sea, el sonido que se escucha cuando percutes un pulmón se dice resonante. ¿Okay? Si ahorita lo haces, resonante. Pero si tú percutes un neumotórax, se escucha hiperresonante. Se escucha más. Dices, bueno, pero ¿cuánto más? Pues por eso siempre el doctor, no sé si te has fijado, que le pega de un lado y luego del otro. Y luego de un lado y luego del otro. Y luego pone el esteto de un lado y del otro. Porque siempre comparas contra el otro lado pensando en que el otro lado está sano. Oiga, doctor, y si tiene los dos lados enfermos, pues obviamente requieres ya mucha práctica. Tú ya has escuchado miles de sonidos de percutir a miles de pacientes y más o menos lo identificas, ¿no? Requiere entrenamiento. Pero cuando tienes un lado bien y el otro no, pues puedes comparar con el otro lado. Entonces aquí se escucharía más resonante que el campo pulmonar izquierdo. Y entonces dices, se escucha hiperresonante. Y es obviamente un paciente con más características clínicas, o sea, trae un dolorcito ahí y a lo mejor le falta el aire. Lo percutes y se escucha hiperresonante. Ahora voy a poner mi estetoscopio. No sé si lo han hecho, pero cuando auscultas un campo pulmonar y el paciente respira, pues se escucha el aire pasar. Se escucha así bajito como un soplido, se escucha. Que es el paso del aire, ¿no? ¿Cómo crees que se escucha en un paciente que tiene neumotórax? Más corto. No se escucha nada. Más bien no se escucha casi nada, pues porque el pulmón está completamente colapsado. Y entonces decimos, no se escuchan los ruidos ventilatorios o ausencia de ruidos ventilatorios. Entonces, hiperresonante y ausencia de ruidos te empieza a dar pistas de que es un neumotórax. Ahora, es un paciente inconsciente, hipotenso, que se escucha hiperresonante y que no se escuchan ruidos ventilatorios. Eso es un neumotórax a tensión hasta no demostrar lo contrario.
Fíjate, con eso ya tienes la justificación de hacerle la punción aquí. Si sale el aire, bien, lo salvaste. Si no sale el aire, asumiendo que hiciste bien el procedimiento, pues es que era otra cosa. Y ya, ahí te quedas. No hay mayor problema de esto porque es un paciente que está inconsciente, hipotenso y que está en riesgo su vida. O sea, es válido hacerlo pensando en que le vas a atinar. Oye, no le atiné, pues era otra cosa. Bueno, pero pues si era un paciente que se está muriendo por eso y lo ibas a compensar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Te digo, porque ir a tomarle una radiografía a esto te va a tomar tiempo valioso y que puede ser incluso pues un grave error, ¿no? Me expliqué con estos términos de hiperresonante y la ausencia de los ruidos ventilatorios. De todos modos te digo que para fines de examen no es necesario saberlo, pero te estoy dando todo el contexto para que te lo puedas imaginar. Oye, ¿por qué cuando le pega el doctor aquí se escucha así? Ah, pues tiene aire adentro del pulmón. Pero aquí que hay neumotórax se escucha todavía más hueco y ya dijimos que los términos correctos es resonante aquí y aquí sería hiperresonante. Pongo el estetoscopio y aquí escucho ruidos ventilatorios, el aire metiendo y entrando y saliendo de los pulmones, y aquí no se puede porque están colapsados. Entonces aquí no escucho nada. Doctor. Sí. ¿Y le podrían inyectar surfactante para que se distienda o no? Fíjate, en estos casos no ayuda el surfactante porque el surfactante ya lo tiene. Pero sí hay una enfermedad que vamos a ver en la siguiente clase o hasta dentro de 2 clases que se caracteriza por la ausencia de surfactante y ahí sí administramos surfactante. Pero sí, Andrea, cuando no hay surfactante los pulmones se colapsan. Pero aquí digamos que ese no es el problema primario, entonces no ayuda tanto y no se hace. De hecho, esa enfermedad, te lo adelanto, ocurre en los recién nacidos prematuros y se llama síndrome de distrés respiratorio neonatal. Entonces, cuando hay un nacimiento de una gestación corta, un parto prematuro, si es abajo de las 34 semanas de gestación, no hay adecuados niveles de surfactante. El surfactante se produce a partir de las 34 semanas más o menos. Y entonces un prematuro antes de eso le falta surfactante. Y entonces al nacer, pues batalla mucho para respirar porque tiene muchos alveolos colapsados por la falta de surfactante. Y ahí sí damos surfactante. Se llama síndrome de distrés respiratorio neonatal. Bueno, me acabo de dar cuenta que ya son 8:50. Todavía nos faltan unos temitas de esto de anatomía, pero pues ya se acabó el tiempo. Entonces yo sugiero que aquí paremos. Y pues en la siguiente clase seguimos.